Noches, ya estamos noches. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos. Es un honor para nosotros llevar la palabra. Voy a compartir. Me dan un segundo. Qué rato. Ya, salud. Hola, buenas noches con todos. Qué gusto saludarles, qué gusto verles nuevamente. Vamos a iniciar con la clase que nos ha tocado el día de hoy. Para esto va a empezar Valeria y con la primera parte que, bueno, dentro de la serie del nacimiento de Jesús, pues esta clase se compone de dos partes, una que es la visita del ángel a María, y la segunda parte que es la visita de María hacia su prima Isabel o Elizabeth. Bueno, él le dejo la palabra a Vale. Ya, ahí ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, vale, se ve bien la presentación. Ya. Bueno, continuando esta serie de nuestro amado Jesús, vamos a ver el tema de la visita del ángel. Entonces, primero, como vemos, Gabriel es enviado a María en Nazaret, ¿no? Entonces, si vamos un poco a leer nuestra palabra en Lucas 1, del 26 al 27, voy a leer yo, ¿ya? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen que era María. Vamos a empezar analizando un poco de lo que dice este primer versículo, estos primeros versículos. Entonces, primero, al sexto mes se refiere porque el ángel Gabriel no había terminado con el anuncio a Zacarías en el templo en el sexto mes de embarazo de Elizabeth, sino que él fue a Galilea a hacer el anuncio a María. Para tener un poco de contexto de por qué menciona en esta parte, en este versículo, al sexto mes, es porque el ángel primero acudió donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entonces, de esto de aquí transcurrieron 6 meses, ¿no? Es decir, que la prima de María ya estaba, Elizabeth, ya estaba embarazada de Juan el Bautista cuando el ángel visita a María. Entonces, hay dos situaciones, hay dos eventos, ¿no?, que se dan en esta época. Primero, el anuncio del nacimiento de Juan, y también 6 meses después el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, es un poco para entender el contexto de por qué menciona este versículo. Luego habla de Galilea y de Nazaret, ¿no? Esta es, según lo que busqué, esta es la primera vez que se menciona Nazaret en el Antiguo o Nuevo Testamento. Nazaret era un pueblo muy poco notable, ¿no? Nazaret se encuentra en la región general de Galilea, está a 24.15 kilómetros de distancia del mar de Galilea. Si vemos en este mapa que les coloqué aquí, aquí se encuentra el mar de Galilea. Entonces, está en la zona central, ¿no?, de Galilea. Ya. Y también está a 9.65 kilómetros de la calle más cercana. Entonces, Nazaret no tenía un buen suministro de agua, solo tenía un pozo y estaba en el centro del pueblo, ¿no? Pero esto es importante porque Jesús siempre sería identificado con este lugar, siendo repetidamente llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Esto ustedes lo pueden consultar después, pero lo van a encontrar en Marcos 1:24, en Juan 18:7, en Juan 19:19 y en Hechos 2:22. Y sus seguidores también fueron llamados nazarenos. Ahí te he explicado. Okay.
Aquí lo que está marcado en azul es la ruta que luego vamos a ver que siguió María para ir a visitar a su prima Isabel, ¿no? Ella partió precisamente de Galilea, de Nazaret, de la región de Galilea, y vemos, siguió la ruta que está marcada en azul, bordeando Samaria, porque ellos no, pues, no se llevaban con los samaritanos, y pues llega a la región de Judea, y según lo que se encontró, pues llega a la ciudad de Aín, donde estaba su prima Isabel. Bueno, otra de las cosas que vemos en estos dos versículos es que dice y menciona que María era desposada con José. Entonces, en aquellos tiempos había 3 etapas en una boda judía. Primero se daba el compromiso, ¿no? Que ya era un acuerdo formal hecho por los padres, primero. Después ya había un compromiso matrimonial que era el desposar. Entonces, ahí había ya una ceremonia donde se hacían promesas mutuas. Pero de ahí tenía que pasar un año para que el novio venga a ver a la novia y era de manera inesperada, ¿no? Entonces, tal como nosotros debemos estar esperando el regreso de Cristo, ¿no? Cuando Él venga por su iglesia, porque somos su novia. Entonces, este era un tema de ya una relación formal y había unas obligaciones de fidelidad. Entonces no era posible o no era sencillo de romper este compromiso mediante un divorcio, ¿no? Entonces, o más bien era requerido un divorcio para que se dé la separación de una pareja en esta etapa, ¿no? Para entender también un poco cómo era la situación de María en ese tiempo, en ese momento. Bueno, otra cosa de las que se menciona era que María era una virgen, ¿no? No hay nada raro, digamos, en este tema. María nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Entonces, por tanto, esto de aquí se cumple la profecía que se encuentra en Isaías 7:14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, continuando un poco con lo que ocurre en la visita del ángel a María, él también en Lucas 1, en versículos 28-29, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo tan raro que le está haciendo Gabriel, ¿no? Pero hay 3 cosas que le menciona el ángel a María. Primero, que fue favorecida, que el Señor está con ella y que ella fue bendecida. Aquí debemos recordar que cuando un cristiano acepta al Señor, pues tenemos favor de Dios, el Señor permanece con nosotros y somos bendecidos. Entonces, otra de las partes que también podemos ver en Lucas 1, del 30 al 33, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, primero le dice, has hallado gracia, pero el enfoque no está dado hacia María, sino que en el Hijo que se llamará Jesús, ¿no? Eso hay que entenderlo muy bien. También el ángel le menciona que será grande. Entonces, nadie en este mundo ha influido más que la historia de Jesucristo. Para eso podemos ver películas, estudiar mucho la palabra y la evidencia de la existencia de Jesús y de su crucifixión es clarísima. Es comprobada y tiene mucho fundamento histórico. Y no hay otra
otra persona que se haya igualado a lo que él ha hecho, ¿no? Y será llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, aquí menciona que será conocido como el Hijo de Dios. Él es el Mesías que fue profetizado a David, ¿no? En 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y también aquí menciona que él tiene la autoridad legítima para gobernar sobre Israel y que su reino no tendrá fin, ¿no? Entonces, todos aquellos que somos creyentes y pertenecemos a esto que se cumple esta profecía. Y más adelante, en Lucas 34:37, habla sobre, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, aquí un poco para entender lo que dice en el primer versículo, que habla de que él va al 6º mes de Elizabeth. También cuando dice que las palabras cubrir con su sombra, significan que va a cubrir con una nube. Esto lo podemos ver en otras partes del Antiguo Testamento con el Shekinah. Esto lo vimos en Éxodo 16:10, en el Éxodo 19:9, en Éxodo 24:16, en Éxodo 34:5 y en Éxodo 40:34. O también la nube que vimos en la transfiguración, en Mateo 17:5, en Marcos 9:7 y en Lucas 9:34. Entonces, esta nube era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios, lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y con otros en el Antiguo Testamento, ahora iban a hacer una obra única en la vida de María. Entonces, esto respondía a la pregunta que María se hacía, ¿cómo iba a ser esto posible? Y algo que es muy importante en esto es la respuesta de María, ¿no? Entonces ella responde en el versículo 38, en Lucas 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces primero es, hágase conmigo conforme a tu voluntad, tu palabra, es la respuesta correcta, ¿no? Tal vez es la respuesta que nosotros deberíamos siempre darle a Dios sobre lo que cualquier cosa que Él nos pone en la vida, pues que se haga la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida. Y les dejo con mi esposita. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase. Dado el contexto que ya les comentó Valeria, ¿no? De todo lo que implica desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista profético, la visita del ángel a María. Luego de la visita del ángel, pues a María se le revela que de la condición de embarazo de Isabel, y ella va a visitarle a su prima Isabel, que está en la región de Judea, como habíamos visto en el mapa, ¿no? Entonces ella se traslada para allá y visita. Entonces, esta acción, empezamos recalcando la acción de María con humildad, con una acción del Espíritu Santo de irle a visitar a la prima, ¿no? Pues esto implica una preparación del camino para el Mesías, y también se da una reacción con quien sería Juan el Bautista, que vamos a ver más adelante. Y esto en un contexto de un reconocimiento de la obra de Dios en la historia de salvación. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista finalmente desempeña una actividad,
que es un baluarte dentro de la historia de la obra que desempeña Jesús. El encuentro realmente es un encuentro profético, se considera una preconfiguración de la obra de Cristo, quien trae la salvación, la alegría, y donde Isabel reconoció a María como la madre del Señor, mientras su propio hijo aún estaba en el vientre. Entonces, tenemos los puntos. Es que aquí está. Puntos históricos. Ahí se fue operado. La preparación y la prisa de María. María, recién visitada por el ángel, viajó deprisa unos 160 kilómetros para visitar a Isabel, una muestra de su humildad y servicio, que es lo que habíamos comentado. El reencuentro de las dos madres milagrosas. El encuentro unió a dos mujeres que experimentaban un embarazo milagroso. ¿Por qué? Porque Isabel también ya estaba avanzada en edad, como lo había visto en la parte anterior, Ángel le dijo, y es una muestra de la obra de Dios. Entonces, Isabel, estando avanzada en edad, pues concibe a un hijo que ya tenía 6 meses de embarazo. María concebiría a Jesús, e Isabel, a su avanzada edad, concebiría a Juan el Bautista. El otro punto histórico importante es el saludo de María. El saludo de María a Isabel contiene la esencia de la salvación. Al escuchar el saludo de María, Juan el Bautista saltó de gozo, lo que se conoce como el salto, en el vientre de Isabel, siendo esta la primera manifestación de la presencia de Jesús. De acuerdo al relato que se tiene, pues una vez que Isabel saluda a María María saluda a Isabel, siente esto Isabel y más aún Juan el Bautista lo siente estando en el vientre de su madre. Entonces esta es abre una puerta de todo lo que se venía con la presencia de Jesús. La sola presencia de Jesús hacía que muchas de las personas que estén a su alrededor, en este caso el primero, Juan Bautista, sintiera esa presencia divina de Jesús. Los puntos proféticos. Ahí podemos ver el Espíritu Santo en acción, pues al oír el saludo de María, Isabel, dice la palabra, fue llena del Espíritu Santo y reconoció al niño en el vientre de María como el Señor. Esta declaración que hace Isabel no es una declaración cualquiera. Se nota primero por el tema que destaca la palabra en el hecho de que fue llena del Espíritu Santo. Es decir, esto fue revelado a Isabel, revelado por el Espíritu Santo, y las palabras, las declaraciones que Isabel otorga a María son producto de esa llenura del Espíritu Santo y es una declaración profética, porque Él es el Señor. El salto de Juan. El hijo de Isabel, que es Juan el Bautista, se estremeció en el vientre de su madre al escuchar a María, anticipando su papel como precursor de Cristo. Este hecho se compara con la exaltación del rey David ante el arca de la alianza. Esta comparación no es necesariamente así para muchas personas, mas sin embargo, yo la coloqué porque resalta el punto, un punto importante, ¿no? Es un punto trascendental, no es una mera comparación, sino más bien resalta algo súper importante para traerlo a un contexto actual. Es como si el Ecuador tuviera un evento especial y llegara alguien, qué sé yo, de la realeza europea o algún evento que todo el mundo sabría que está pasando, ¿no? Es un evento realmente especial. Más allá de que están aquí, que sea entre dos mujeres, el evento es trascendental para la humanidad, para toda la humanidad. La respuesta de María. En respuesta a las bendiciones de Isabel, María realiza una oración y agradecimiento a Dios. Esta oración es súper importante porque en esta María le da la gloria y la honra a quien debe darse la gloria y la honra, ¿no? Está en Lucas
1 del 46 al 55. Voy a leer la oración para que las palabras de María para que todos podamos escuchar, porque son muy bonitas, ¿no? Ya. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Es importante esta oración en algunos contextos, como está en la nota. En el contexto católico se le conoce como el Magnificat. Esto se expresa como un canto, ¿no? Como un canto que le hace María a Dios. Más allá de esta pequeña nota, las palabras de María expresan y profetizan el agradecimiento a Dios y una alabanza que anticipa la redención de Dios para su pueblo, así como el cumplimiento de las promesas a Abraham, ¿no? Y vemos en esto específicamente cómo Dios obra de tal manera que las profecías se cumplen, y se hace referencia a las profecías desde antes y después del tiempo del nacimiento de Jesús. Y esto es importante también para nosotros, porque sabemos, esta es una señal clara y sabemos de que podemos confiar en las promesas de Dios. El cumplimiento de la profecía, la visita es visita como el punto de encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se cumplen las profecías del Mesías, de la venida de un precursor, preparando así el camino para la salvación. El tema bienaventurada. En el versículo 45, María expresa la bendición de creer, y esto yo lo quise recalcar, dado que se expresa en pasado, ¿no? Porque dice la que creyó en tiempo pasado, porque se cumplirán lo que fue dicho de parte del Señor. Voy a leer el versículo 45, que me parece muy relevante. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto recalca el hecho de que el creer precede a la acción, ¿no? Y dice: bienaventurada la que creyó, porque le será otorgado lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. El acto de creer precede al milagro, la guía y obra de Dios en nuestras vidas. Importante que primero se cree, ¿no? Finalmente, de los puntos proféticos, la respuesta de María. En respuesta a las bendiciones de Isabel, María realiza la oración de agradecimiento que habíamos recalcado, las palabras de profecía y alabanza que anticipan la redención de Dios a su pueblo, ¿no? En otros contextos, bueno, esto está repetido. Las conclusiones. En el caso de Juan y Jesús son casos de concepciones milagrosas, ¿no? Tanto por el hecho de que María era virgen, como así estaba profetizado, así como el hecho de que Isabel estaba avanzada en edad y que da de hecho luz a Juan el Bautista, quien se convierte en el precursor de Jesús, además quien le bautiza,
¿no? Ya todos conocemos un poco la historia de Juan el Bautista, y él desarrolla un papel fundamental en donde Jesús puede demostrar su obediencia a Dios, ¿no? Que no es el foco de esta clase, pero valga recalcar el hecho de que el papel que desempeñó Juan de Bautista estuvo definido desde que estuvo en el vientre y fue profético desde que estuvo en el vientre. Ambos reciben la visita del ángel Gabriel. Primero es visitado Zacarías, el sexto mes es visitada María. La actitud de Zacarías al recibir al ángel fue de duda y la respuesta de María fue de haz conmigo tu voluntad, ¿no? Que es importante todo el trasfondo que lleva el hecho de dejar que o aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y dejar que pues Él haga su voluntad. Es importante recalcar también que yo no se le puso, pero le hubiera puesto el hecho de creer primero, ¿no? De lo que dice María en el versículo de Lucas 1:46. Es trascendental, me parece, para la vida de un cristiano, 1:45, de la bienaventuranza que recibimos, ¿no? Al creer y a través del creer que se van a cumplir en nuestras vidas todo lo que el Señor nos ha dicho, o lo que sus emisarios han dicho de parte de Dios en nuestra vida. Esa es la clase que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quisieran hacer. Pastor. Muchas gracias, Andy. Gracias, Valeria. Realmente muy completo el estudio. Es importante conocer el contexto en el cual nuestro Señor Jesús llegó al mundo y hubieron hechos maravillosos como los que ustedes relataron. A mí realmente el que más me conmueve es el hecho de el bautismo del Espíritu Santo dentro del vientre de Juan el Bautista. Entonces, es hermoso ver cómo él fue, por la mera presencia de Jesús, el Espíritu Santo, pues hizo que haya un bautizo dentro del vientre de Isabel. Eso a mí me parece maravilloso. Bien, no sé si es que alguien tenga, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud. Siéntanse en la confianza de abrir el micrófono y hacerles el comentario o la pregunta a Andrés y Valeria, por favor. Suelen ser tímidos los participantes del grupo de conexión, pero ahora borremos la timidez y abramos el micrófono. No sé si tienen alguna inquietud de pronto. Siempre estos temas a veces no se los toca con esta profundidad que lo han tomado Andrés y Valeria, hasta que se animen. Yo voy a decir otras cosas, por ejemplo, el hecho de reconocer dónde es Nazaret, darnos cuenta que está al norte, donde era Israel como tal, y donde estaba Isabel está hacia Judá. Eso para mí es fundamental. Y geográficamente, la geografía bíblica también tenemos que empezar a estudiar. Yo voy a preparar una serie de geografía bíblica para lograr entender cómo funciona el tema de las ubicaciones geográficas en la Biblia y qué relación tenemos ahí. Para todos los que estamos viendo acá, funciona específicamente en lo que es ahora Israel como tal, pero también tiene que ver Galilea en otro país que se encuentra al norte, que ahorita se me está yendo el nombre. Si es que alguien me ayuda, le agradezco mucho. Al norte de Israel está. Bueno, Al norte de Israel está... les debo el país que está al norte. Más al norte está Siria, ¿no? Y ahí está Damasco hacia el occidente, pero entre Siria y Israel hay un reino que no llega hasta el mar, sino que es hacia adentro y se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, de todas maneras es importante reconocer el camino, por ejemplo, que siguió la Virgen María María, la Madre de Jesucristo, hacia donde era la localidad de Isabel. También es importante ver cómo hizo ese giro para no pasar por la región de Samaria y llegar a Judea, la tierra de David.
¿Lo viste, Andy? ¿Pudiste ver el nombre del país? Sí, estoy viendo. Cisjordania, ¿no? No, aquí está. Es que hay nombres como antiguos. Está Iturea, No, pero de los países. Gabilones, y el otro, Betania. No, que está no como países, sino como... Es Cisjordania. Cisjordania, sí, está bien. Sí, Cisjordania. Cisjordania. Sí, Cisjordania, está bien. El reino de Cisjordania, no me acordaba. Ese está entre Israel y Siria, y ahí están los montes del Golán, y hay mucha historia ahí. A la izquierda obviamente está Jordania, y al oeste está Egipto, y a la parte sur está Gaza. Pero bueno, es importante reconocer estos lugares que son bíblicos, y como bien dijo Valeria y Andrés, Nazaret no era un lugar conocido. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice, qué bueno, y lo dijo Tomás cuando Jesús lo estaba llamando a través de un discípulo, qué bueno hay que ha salido de Nazaret, haciendo una burla de que había encontrado al Mesías y que había salido de Nazaret, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Pero sí, Nazaret era el lugar donde él salió, donde él vivió antes de empezar su ministerio como tal. Bien, no sé si alguien quiere, por favor, abrir su micrófono y darnos un comentario de esta bonita presentación que nos ha hecho Valeria y, y Andrés. No sé si Winter quisiera decirnos algo, por favor. Hola, buenas noches, Pastor Valeria y Andrés, muchas gracias. Realmente nos da una pauta para lo que nos toca a nosotros la próxima semana. Y gracias por traer este tema. Realmente es muy edificante conocer todos los entretelones, ¿verdad? Del mayor acontecimiento de toda nuestra historia, ¿verdad? Este, comprendido y muy bien explicado. Muchas gracias. Gracias, Winter. Alex, no sé si quisieras decir algo, Alexandra. Sí, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, a Valeria y al hermano Andrés. Como decía Winter, siempre bueno, uno piensa siempre conocerlo todo, ¿verdad? Pero cuando son los estudios que estamos siguiendo, nos damos cuenta de que si hay información que la desconocemos y cuando son expuestas como esta noche, como que queda mucho más claro realmente que el propósito de Dios siempre estuvo desde el principio. Y siempre me ha parecido muy lindo cuando le pasó esto de que saltó dentro de su vientre, ¿verdad? Entonces, son cosas que cuando uno las escucha por segunda o tercera vez explicadas, como que le coge más amor, más pasión y ya uno lo entiende de una forma mucho más clara. Así que muchísimas gracias, mis hermanos, porque realmente nos ayuda a tener una idea más clara acerca de lo que tiene que ver con todo el entorno de lo de nuestro Señor Jesús. Amén, Alex, muchas gracias, sí, de verdad. Y hay algo que Valeria dijo y que también me llamó mucho la atención. Nosotros debemos estar dispuestos a responder como lo hizo la Madre de Jesús, María. Ella, a pesar de que le estaban diciendo algo que iba a ser durísimo para ella, lo aceptó y simplemente aceptó el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Esa es una de las cosas que todos nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer por el llamado que Dios nos tiene. No sé qué piensas, Sebastián, respecto a lo que acabo de decir, por favor. Sebas. Pastor, buenas noches. Aló. Sí, te escuchamos, Sebastián. Es que no sabía. Eh, Muy bonito, primeramente, escuchando las enseñanzas que en este caso nos trajo Valeria y también, bueno, Andrés también. Me gustó mucho porque explica un poco sobre
cómo es la historia de María, del nacimiento. Y pues la verdad son enseñanzas que a veces, por ejemplo, no entendemos, o nos pasa que cuando leemos la Biblia, leemos esas partes, pero no las entendemos por completo, como por ejemplo cuando yo leí en San Mateo, vi que, vi que escuché, bueno, no sé si sea mi interpretación, me puede corregir, pastor, que incluso el papá de Jesús estaba un poquito tratando de alejarse un poco de María, no sé si estoy en lo correcto, pero él tuvo visiones, el Señor se manifestó en sueños y él le dijo todo lo que tenía que hacer, incluso cuando nació Jesús, le dijo, tienes que irte de esa ciudad porque el rey mandaría a matar todos los recién nacidos, entonces se fueron, luego regresaron con el tiempo y, por ejemplo, la parte que nos explicó de María en concreto, yo no la entendía muy bien, pero que ahora ya la voy entendiendo y pues eso, muy, muy bonito y o sea que la circunstancia en ese momento no me permitió estar, bueno, en mi casa, pero yo siempre estoy atento, siempre hago todo lo posible por escuchar y aprender y sobre todo felicitar porque sé que no es fácil estar al frente del micrófono y tratar de enseñar, sino más bien uno se siente bonito, pero a veces siempre trata uno de que entiendan las demás personas y creo que esa es la, la, la gran manera que tiene el pastor de enseñar las cosas y la gran manera que también tiene Andrés, también Vale que nos enseña. Entonces, muchas gracias y como siempre, pastor, a mí también me gustaría, me encanta que sea dinámico, que cada uno presente el tema, que cada uno lo estudie, se prepare y logre enseñar, porque de cierta manera nos preparamos para que como estamos solitos, hacer lo mismo, pero con otras personas, dedicarles a otras personas. Y la verdad, yo muy contento y feliz. Y disculpen si estoy un poquito agitado, pero es que estoy afuera de mi casa, estoy ahorita en la calle, pero igual yo soy aprendiz y todo eso para por si las dudas. Pero bueno, gracias. Gracias, Sebastián. No sé si quieran decir algo, Valeria y Andrés. Bueno, yo muchas gracias a todos por su atención y bueno, un saludo especial para mi Sarita, que le veo conectada, pero sé que no puede hablar ahorita. Ah, Sarita, qué lindo verte aquí. Si no puedes hablar, no importa. Nosotros queremos decirte que todos los que estamos aquí te queremos muchísimo. Siempre estamos orando por ti, por tu bienestar. Y a la distancia estamos siempre pidiéndole a Dios para que sea bendiciéndote a ti, guardándote. Y te amamos. Esa es la única palabra. Te amamos en el amor de Cristo, Sarita. Recibe un abrazo rompehuesos desde acá, desde el Ecuador hacia el otro lado del mundo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Bueno, algo para terminar, algo que también olvidamos ponerlo en la diapositiva o mencionarlo, creo que, o sea, la gran reflexión que yo saqué de cuando estuve investigando un poco de esto, creo que fue que Dios nos presenta siempre cosas, ¿no? Y debemos ver qué tan dispuestos estamos, ¿no? Qué tan dispuestos estamos a enseñar, qué tan dispuestos estamos a amar a nuestro prójimo. Siempre vamos a tener cosas en la vida y pues la actitud de María creo que fue la correcta, ¿no? Tener esa valentía, saber, también creo que ella conocía las escrituras, ¿no? Y sabía cómo se iban a dar las cosas y por eso para ella fue también mucho más fácil recibir la noticia y lo que venía, ¿no? Entonces, eso. hay una historia, bueno, está en la Biblia, ¿no? Cuando empezamos a estudiar específicamente la vida de Bautista, nosotros podemos ver la profecía que tuvo el papá. El papá era Zacarías. sacerdote, Zacarías, y él no creía mucho en lo que estaba pasando, ustedes lo dijeron, pero es increíble cómo él se quedó prácticamente mudo y sordo, sí, mudo y sordo era, y pudo hablar ya cuando Juan había nacido, pero después de eso hay una oración tan linda que es de Zacarías sobre la profecía cumplida. Ahorita no recuerdo exactamente las citas bíblicas, yo les voy a pasar y sería importante que la lean, porque realmente se estaban cumpliendo profecías que estaban ahí. O sea, es como cuando nosotros estudiamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y hablamos de que Él va a venir y va a haber el rapto y todo ya está escrito y está claro.
Imagínense cómo en ese momento estas personas estaban cumpliendo esas profecías que ellos estaban esperando. Entonces, esos momentos eran tan intensos, tan magníficos como los que nos van a pasar en poco tiempo cuando se hable del rapto, se hable que nuestro Señor Jesucristo venga y por la tecnología todo el mundo sepa y decir, wow, está cumpliéndose las escrituras, y de hecho ya se están cumpliendo las escrituras. Entonces, hay que entender esa dimensión de lo que estamos hablando, porque a veces, claro, es historia, pero es también un cumplimiento de las profecías que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, y es esa promesa que Dios dio para regresarnos al diseño original, a la relación que tenemos con Él. O sea, realmente ya verlo en integralidad es hermoso, porque es la voluntad y el diseño de Dios, y cómo usa a estas personas para el cumplimiento de su palabra. Así también nosotros, como Iben More, estamos en pleno cumplimiento de las promesas y las profecías que Dios tiene para estos tiempos. Entonces, por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante estos momentos de reflexión y estudio bíblico, por eso es tan importante que sigamos la palabra de Jesucristo, y no solamente que prediquemos Jesucristo, sino que mostremos a Jesucristo con nuestra vida, con nuestras acciones, y que estemos conscientes de que aquí somos hijos de Dios, y en esa identidad nosotros oramos. Siempre recuerden eso, por más tristes que estemos, por más situaciones difíciles que estemos pasando, nosotros siempre tenemos que orar en nuestra identidad, y nuestra identidad es hijos de Dios. Entonces, esas promesas tienen que verse en nuestra vida, y oremos como Jesucristo nos enseñó: venga a nosotros tu reino y hágase aquí en la tierra, o sea, donde estamos ahora, como en el cielo. Y en el cielo, solo una palabra de Jesucristo y todos millones de ángeles se reúnen y hacen lo que Él manda. Entonces, es igual acá. Nosotros tenemos esa condición, y esa identidad no debemos perderla por ningún momento. Tenemos que ser prestos como María, tenemos que ver esas maravillas que pasaron ahí. Son plenamente reales y son trascendentes en el ahora, cuando nosotros, por eso es importante estudiar la palabra y que todo sea en función de la palabra, porque el cumplimiento de esas profecías que están escritas y que son reveladas por los profetas están dándose ahora, y es importante que nosotros las asumamos en ese sentido. Yo quería también darle la palabra, perdón, Vale, a Patricia y luego a Dalis, para que también puedan darnos un comentario y una reflexión de lo que ellas están viviendo bajo esta palabra, y luego la reflexión final por parte de ustedes para cerrar el estudio. Por favor, Pati. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Primeramente, felicitar a Valeria y a Andrés por la excelente presentación que nos han dado. Y yo había leído anteriormente la palabra, pero algo que me emocionó y me admiré, y que recién hoy día entendí, es lo que este pastor dijo, que Juan fue bautizado dentro del vientre por el Espíritu Santo. Esa parte no había comprendido, y realmente me emociona, porque uno aprende, ¿no? Se ha leído una vez, a veces no se entiende bien, pero esa parte me emocionó mucho. No había visto desde ese punto de vista. Eso era mi inquietud. De ahí, además, es una parte de la Biblia muy bonita, muy enternecedora. A veces como madres entendemos esta parte, ¿no? Y yo, mientras escuchaba la palabra, me acordaba de mi embarazo y decía, sí, es realmente la emoción. Pero qué lindo que estemos de este tiempo preparando esta palabra, y para alegrar nuestro corazón y estar preparados para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso de mi parte, un abrazo grande para todos. Amén. Amén, Pati. Qué emoción tan grande que la palabra te toque. Y es bonito porque nosotros hablamos la palabra fue transmitida hoy por Andrés y por Valeria, pero cuando esa palabra llegó a tu corazón, Pati, y tú te sobresaltaste, ese momento es del Espíritu Santo de Dios trabajando en ti, trabajando en tu corazón. Y pasó algo parecido a lo que le pasó a Juan cuando estaba en el vientre de su madre.
Él se movió y estuvo alegre ahí porque el Espíritu Santo de Dios estaba presente ahí. Y es lo que te acaba de pasar, sino que a veces nosotros restamos valor y lo llevamos a lo natural. Este momento, la presencia del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que fue transmitida por Andrés y Valeria, llega a nuestro corazón, nos transforma y eso nos va a transformar y nos va cambiando y es un proceso. Entonces mañana vamos con un poquito más de conocimiento de Dios, que ha sido la revelación que el Espíritu Santo nos da a nosotros y nos permite ir mostrando quién es Jesús. Ese es el fin último. No es tanto hablar de Jesús, es mostrar a Jesús y eso es mucho más profundo, porque yo puedo ser un conocedor de Jesús, conocedor de la Biblia, puedo hablar muchísimo, pero si yo no demuestro con mis acciones, con mi vida, lo que es Jesucristo, es letra muerta lo que estamos transmitiendo. Pero si lo transmitimos así, el mismo Espíritu Santo de Dios muestra revelación en las personas que reciben ese mensaje y ahí la transformación. Por eso yo estoy muy contento de esta serie, estoy muy contento del aporte ahorita de Andrés y de Valeria, y quisiera escucharle a Dalis, por favor, para que nos dé su reflexión y de pronto alguna inquietud o alguna cosa que tú quisieras decir a todos nosotros. Por favor, Dalis. Buenas noches para todos. No, de verdad, casi todo está dicho. Felicitar a Andrea y a Valeria por el contenido que nos han traído esta noche. Hermoso todo. Y de verdad, hablar de Jesús, de su vida, de su nacimiento, en esta época es muy hermoso. Y nos gozamos con cada episodio que vamos a recordar. Bendiciones. Amén, Dalis, te abrazamos a Sofi, abrazamos a Juan Pablo, a Sarita y a todos tus hijos espirituales que están allá en Santa Rosa. Los bendecimos y los amamos muchísimo y esperamos que este tiempo celebren a nuestro Señor Jesucristo porque estas semanas son de alegría total. Estas semanas es de un corazón lleno porque nuestro Señor Abba Padre permitió que Jesucristo venga y restablezca el diseño original y esa relación con Abba Padre es real. Cada uno de ustedes en la noche puede orar en el nombre de Jesucristo y su oración llega a Dios Padre y Dios Padre te escucha y envía el Espíritu Santo de Dios en tu corazón que transforma y que hace todo lo sobrenatural para gloria y honra de Él exclusivamente. Bien, Andrés y Valeria, no sé si tengan las reflexiones últimas. Si no quisiera, por favor, que ustedes mismos dirijan la oración de cierre y con esto terminaríamos de este estudio bíblico y continuamos la próxima semana. Recuerden, tenemos una serie de 5 capítulos. Este es el segundo, nos faltan 3 más. La próxima semana creo que le toca, no estoy seguro, a Andrés, a Alexandra y a Winter. La siguiente le toca a Liz y a Steven, creo. A Liz y Steven, luego le toca a Dalis, la fiesta de Navidades para Dalis. Y luego vamos a seguir haciendo las series con Sebastián. Yo quisiera empezar a trabajar contigo, Sebas, y te adelanto, no lo había dicho antes, pero sí quiero hacer una serie de geografía bíblica y quisiera hacerlo con Sebastián para poder tener elementos gráficos que puedan servir para todos, porque es muy difícil encontrar mapas bíblicos y cuando los encontramos están con derechos de autor, hay limitaciones. Entonces yo quisiera empezar a ver si es que con Sebastián empezamos a producir unos mapas bíblicos y hacemos una serie de geografía bíblica para que todos entren en el contexto bíblico en función de la realidad actual para tener una claridad de esos lugares hermosos donde sucede la palabra de Dios. Bien, Valeria y Andrés, por favor. Bueno, primero oro y de ayudados tú. Sí, vamos a cerrar esta clase con la oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar contigo, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias por el tiempo que nos permite, Señor y Dios, para estudiar, para leer tu palabra, Señor y Dios, para entender. Padre Santo, te ruego que tú seas bendiciendo, Señor y Dios, a cada una de las personas que están conectadas, Señor y Dios. Padre Santo, que tú seas bendiciendo sus hogares, sus
sus tareas, Señor, y todo lo que tengan que hacer, Padre Celestial, que tú bendigas todas las cosas que hagan sus manos, Señor. De igual manera te ruego, Dios, por los que no se han podido conectar, Señor y Dios, porque tú seas bendiciendo donde quiera que estén, Señor, por Liz, por Steven, Padre Santo, tú sé guiando, Padre, y cuidando de ellos, Señor. Te damos gracias por nuestros pastores y por cada una de las personas que están representadas en estas familias, Señor y Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor, que hemos podido compartir de tu palabra, que esta palabra, Señor, sea una semilla en nuestros corazones y que siga creciendo, Padre Santo, que nos llenes, nos hagas crecer espiritualmente, que comprendamos tu mensaje, Señor. Yo sé que hay muchas dudas que se generan, Señor, y que todo esto sea saciado, Padre Santo, que te damos gracias por poder aprender libremente de tu palabra, Señor, de poder reunirnos también por este medio. Bendice a quienes no se han podido conectar también, Señor. Cuídalos, guíalos a casa, Señor, y permite que puedan ver después la serie. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hogares aquí representados, Señor, en esta conexión. Bendecimos esta semana, Señor. También te pido porque bendigas a nuestros pastores, a sus hijos, a Toyita, a Víctor José, Señor. También cuídalos mucho. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Entonces nos vemos para con los que se levantan cuarta vigilia a las 3 de la mañana, intercesión a las 5. Y recuerden que tenemos mañana Madres del Tercer Día en Santa Rosa, los que puedan conectarse. Madres del Tercer Día el sábado a la madrugada. Y seguimos con todos los planes de la iglesia en este fin de año. Gracia sobre gracia, tenemos que apropiarnos de esa palabra final de este 2025. Les amamos, nos vemos enseguida en los próximos eventos. Bendiciones. Bendiciones. Amén, bendiciones. Bendiciones.